estudiar ingeniería. Aquí he pasado 17, bueno, poco más de 17 años. A partir de ahí ya, bueno, me fui al extranjero a trabajar, desde donde he estado pues los otros 17, desde 2007 aproximadamente. Y eso, bueno, me dio la oportunidad de vivir en 7 países, he vivido en 4 continentes y pues visitar la mitad del mundo, lugares maravillosos, lugares menos maravillosos y sobre todo pues tener muchas experiencias que me ayudan en mi vida. En cuanto a mi faceta de escritor, pues bueno, yo me parece un poco pretencioso llamarme escritor, más bien un lector que escribe, ¿no? Y porque en realidad yo la escritura la he enfocado siempre, o fue por lo que me orienté a escribir algo, era para leer más, o sea, saber documentarme y poner eso, darle una vía a todo lo que leía, de manera que pudiese aprender más de lo que leía. Entonces, bueno, de ahí eso me llevó a la escritura, me llevó a hilvanar historias que quería documentar y, bueno, pues fueron saliendo novelas. Y, bueno, las 2 novelas que escribí una primera que me dio sobre la Guerra Civil, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, La Sombra de Ícaro, que la presenté aquí sin pretensiones ninguna y quedé finalista en el Ateneo de Sevilla. Y la segunda, que es la que titulé La Ciudad de las Ilusiones, que igual sin pretensiones la presenté al Planeta y quedó finalista en 2022. La Ciudad Infinita es el título que le he dado a la novela de Ciudad de las Ilusiones. Considero que son títulos equivalentes, ¿no? Porque en el fondo lo que trato digamos, el tema de la novela es la cantidad, las diversas vertientes que tiene una ciudad como Sevilla en este caso, ¿no? Sobre todo, y también todos sus personajes, que son personajes muy desdoblados, personajes que no tienen una única y clara trayectoria, sino que son también como personajes infinitos dentro de una ciudad que en sí ya es infinita, una ciudad muy compleja, ¿no? Bueno, pues la novela yo la definiría como una mezcla porque ya digo, no pretendía hacer ni un thriller, ni una novela negra, ni una novela histórica, pero salió una mezcla de las 3. Entonces, la idea de la novela en realidad nació de intentar aprender un poco más sobre la exposición del 29 y sobre la época esa en Sevilla, que había leído mucho. Yo vivía en esa época, bueno, que me coincidió que fue la pandemia, entonces estaba yo aquí en Sevilla, ese año estuve yo en Sevilla, vivo por la Alameda de Hércules. Entonces, todo ese entorno de la Alameda siempre me llamó mucho la atención, el ambiente que tiene, que viene de muy lejos, ¿no? Y además el tema de la exposición del 29, que también me interesa personalmente, porque cuando me vine a vivir a Sevilla yo vivía en Reina Mercedes, que es el entorno del 29. Entonces, todos esos edificios me resultaban siempre muy familiares y quería saber un poco más de esa época. Y bueno, viendo historias, cómo podía hermanar una historia que transcurriese dentro de la exposición, se me ocurrió una trama que es más bien thriller social, político, y que tiene un poco de tintes de novela policíaca o más novela negra que policíaca. Y bueno, tiene la parte histórica, por supuesto, que trato de enmarcarlo todo dentro del predio de la exposición, ¿no? Y el predio de todo el entramado social y político que había en esa época en la ciudad y en España. Germán Ayala, que es Germán Anaya, que es siempre al final, cuando lo escribía me confundía mucho, Anaya, pero bueno, y puse Anaya. El escritor Germán Anaya es un tipo un poco extraño. Pensé además que fuera una persona extraña, un tipo que no bebe, que tiene muy poca relación con la gente, porque en el fondo él tiene una persona taciturna porque tiene un acontecimiento de su pasado que le hace ser así, ¿no? Y que le hace estar obsesionado con la justicia y con hacer bien las cosas y con ser incorrupto, con no someterse a la corrupción que había en la época. Y bueno, además es un acontecimiento de su vida que se desvela pronto en la trama, no hay que esperar hasta el final. Además, se encadena el asesinato de un agente que es nuevo en la ciudad, que lo ha enviado el ejército para intentar un poco controlar todo el ambiente social, político que había en esa época, ¿no? Estamos hablando de una época en la que hay muchísimos intereses políticos, estamos en el previo de la Guerra Civil, de ahí, en los siguientes 7 años del 29, imagínate lo que pasa, ¿no? Hay un par de golpes de Estado, un intento de revolución, el derrocamiento del rey, la caída del dictador y al final se desencadena la Guerra Civil, o sea que era un polvorín todo. Entonces con ese entorno ocurre esta exposición y el ejército y el gobierno están muy interesados en que no pase nada. Entonces envían a alguien del ejército que es el que aparece muerto.
Y a partir de ahí, pues bueno, mandan a alguien del ejército a supervisar la investigación, que no necesariamente está de acuerdo con lo que dice la policía. Hay intereses de la policía, hay intereses de empresarios de la ciudad, hay intereses políticos de la trama. Entonces todo confluye en una trama un tanto compleja que se decide pues al final, básicamente en las últimas páginas.